El Renacimiento inglés. En el siglo XVI, en Inglaterra estuvo marcado por la mayor reforma religiosa en la historia de este país, todo protagonizado por las historias de amor de Enrique VIII. El monarca de aquella época, el cual pertenecía a la casa de la dinastía de los Tudor y había heredado de su padre Enrique VII la corona de Inglaterra. Uno de los momentos más importantes de este siglo fue la adhesión de Gales al reino inglés. La casa de los Tudor fue encargada de llevar los destinos de Inglaterra por todo el siglo XVI, ya que después de que Enrique VIII, sus tres hijos portarían la corona de Inglaterra a lo largo de este siglo. Ahora veremos un poco de Enrique VIII y sus hazañas más importantes. Enrique VIII nace el 28 de junio de 1491 y muere el 28 de enero de 1547. Fue el rey de Inglaterra y el señor de Irlanda desde el 22 de abril de 1509 hasta su muerte. Fue el segundo monarca de la casa Tudor, heredero de su padre Enrique VII. Se casó 6 veces y su ejército el más poderoso entre todos los monarcas ingleses. Entre los hechos más notables de su reinado se incluyen la ruptura con la Iglesia Católica Romana y el establecimiento del monarca como jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, la disolución de los monasterios y la unión de Inglaterra con Gales. También promulgó legislaciones importantes con varias actas de separación con la Iglesia romana. De su designación como cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, que unificó Inglaterra con Gales como una sola. La casa Tudor o dinastía Tudor gobernó el reino de Inglaterra desde 1485 hasta 1603. Su emblema era una rosa, la rosa de Tudor, de 10 pétalos, 5 blancos en el centro y 5 rojos en el borde exterior. De esta forma simboliza la unión de la casa York con la casa Lancashire y el fin de la guerra civil. Como puede observarse en el cuadro adjunto, Enrique Tudor, fundador de la dinastía, como Enrique VII, era un miembro colateral de la casa Lancashire por su madre Margarita Bedford. Por su matrimonio con Isabel de York, emparentó las cosas del rival de los York. Lo justifica su emblema, que combina la rosa roja de los Lancashire con la blanca de los York. En consecuencia, Enrique VII descendía tanto de Juan, antepasado de los Lancashire, como Emundo, antepasado de los York, siendo ambos hijos del rey Eduardo III de Inglaterra. Enrique VII, 22 de agosto de 1485 hasta el 21 de abril de 1509. Y ahora el escudo representativo. Enrique VIII, del 21 de abril de 1509 hasta el 28 de enero de 1547. Ahora el escudo. Eduardo VI, del 28 de enero de 1547 hasta el 6 de julio de 1553. Ahora el escudo representativo. Juana I, del 6 de julio de 1553 hasta el 19 de julio de 1553. Ahora el escudo representativo. María I, del 19 de julio de 1553 hasta el 17 de noviembre de 1558. Ahora el escudo representativo. Isabel I, del 17 de noviembre de 1558 hasta el 24 de marzo de 1603. Ahora el escudo. En 1501, Arturo, heredero a la corona inglesa, se casó con Catalina de Aragón, hija menor de los reyes católicos. La pareja, que para entonces tenía 15 y 16 años respectivamente, fue enviada por unas semanas a Gales, como se acostumbraba con el heredero al trono y su esposa. Al año siguiente, tras solo 20 semanas de matrimonio, Arturo murió de una infección
por lo que Enrique se convirtió príncipe de Gales y heredó al trono. Enrique VII, aún interesado en sellar la alianza matrimonial entre Inglaterra y España, ofreció a su hijo Enrique en matrimonio a Catalina Aragón. Enrique VIII ascendió al trono en 1509, tras la muerte de su padre Fernando II de Aragón. Organizó el casamiento de su hija con el nuevo rey Enrique VIII, esposo de Catalina Aragón, 9 semanas antes, en Greenwich, el 11 de junio de 1509. El primer embarazo de Catalina terminó en un aborto en 1510. Luego dio a luz a un hijo el 1 de enero de 1511, denominado Enrique, pero su bebé solo vivió hasta el 22 de febrero de este mismo año. En 1516 Catalina dio a luz a una niña, María, lo que renovó las esperanzas de Enrique de lograr un heredero varón a pesar de los previstos embarazos fallidos de su esposa. El pueblo inglés parecía disconforme con las reglas de la sucesión femenina, y Enrique sintió que solo un heredero varón podría asegurar el trono. Aunque Catalina quedó embarazada al menos 7 veces, solo uno de sus hijos, María, sobrevivió a la infancia. Enrique había frecuentado concubinas, entre ellas María Bolena y Isabel Bolmont, con la que tuvo un hijo legítimo, Henry Fritz, primero duque de Richmond y Southampton. En 1526, cuando el Papa respondió a estos acontecimientos excomulgando a Enrique VIII en 1533. Siguió la considerable agitación religiosa unido por Thomas Cromwell. El Parlamento aprobó varias leyes que sellaron la brecha con Roma en la primavera de 1534. La ley de restitución de apelaciones prohibió las apelaciones en las cortes elásticas del Papa. También previno que la Iglesia decretara cualquier tipo de regulación sin previo consentimiento del rey. La designación es elástica. En 1534 decretó que los clérigos elegidos para ser obispos deberían ser nominados por el soberano. Del mismo año, declarado que el rey es la única cabeza suprema en la tierra de la Iglesia de Inglaterra, la ley de tradiciones. También en 1534 convocó en alta traición, castigada con la pena de muerte, de desconocer la autoridad del rey, entre otros casos. Al Papa le negaron todas las fuentes de ingresos monetarios. Rechazando las decisiones del Papa, el Parlamento validó el matrimonio entre Enrique y Ana Bolena con la ley de sucesión en 1534. La hija de Catalina, María, fue declarada ilegítima y los descendientes de Ana pasaron a esta línea de sucesión real. Todos los adultos fueron obligados a reconocer las precisiones de esta acta. Quienes rechazaban los consentimientos de la precisión de esta acta podrían ser condenados a prisión de por vida. En 1536 Ana comenzó a perder el favor de Enrique después del nacimiento de su hija Isabel. Ana tuvo 2 embarazos, terminaron en aborto o en muerte del niño. Enrique empezaba a prestar atención en otra doncella de su corte, Jane Seymour. Quizás animado por Thomas Cromwell, Enrique hizo arrestar a Ana bajo cargos de usar brujería para convertirlo en su esposo, y el rey conspiró para ser el asesino real y alta traición de tener relaciones adulteradas con 5 hombres, de incesto con su hermano Jorge Bolena, de injurar al rey y conspirar al asesino con el agravante de traición. Los cargos eran enteramente fabricados. La corte que trató este caso fue precisa por el propio tío de Ana. En mayo de 1536 se condenó a Ana y a su hermano pena de muerte en la hoguera o por decapitación, lo que quisiera y eligiera el rey. En 1536, pocos días después de la ejecución de Ana, Enrique VIII se desposó con Jane Seymour. El acta de sucesión de 1536 declaró a los hijos de James dentro de la línea sucesorial. James dio a luz a un hijo, el príncipe Eduardo, en 1537. Eduardo murió en el Palacio de Greenwich el 6 de junio de 1553, a los 15 años de edad. Fue sepultado en la Abbey de Windsor. Luego de la muerte de James, la corte entera guardó luto con Enrique por algún tiempo. El rey la consideró siempre su verdadera esposa por ser la única que le dio un heredero varón que tan desesperadamente anhelaba.
Como su hijo Eduardo no era un niño sano, Enrique decidió casarse una última vez más para asegurarse un heredero varón. Poco después, Enrique deseó terminar este matrimonio no solo por sus sentimientos personales, sino también por las consideraciones políticas. El duque de Selves se halla envuelto en una disputa con Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano. El 28 de julio de 1540, el mismo día en que ejecutaron a Cromwell, Enrique se casó con la joven Catalina Howard, prima de Ana Bolena. Poco después del casamiento, Catalina tuvo un romance con un cortesano llamado Thomas Couplet. El casamiento con Catalina fue anulado poco después de su ejecución, igual que en el caso de Ana Bolena. Catalina no pudo ser culpable técnicamente de adulterio, ya que el matrimonio resultó oficialmente nulo desde el origen. Nuevamente esa cuestión fue ignorada y Catalina fue ejecutada el 13 de febrero de 1542. Enrique se casó por última vez en 1543 con la rica viuda Catalina Parr. La nueva reina discutía con Enrique sobre su religión, ya que era calvinista, mientras él permanecía evangélico. Ayudó a reconciliar a Enrique con sus dos primeras hijas, María e Isabel. En 1544, un decreto parlamentario que puso ambas en línea de sucesión tras el príncipe Eduardo. A pesar de ser consideradas ilegítimas, el mismo decreto permitía a Enrique determinar la siguiente sucesión al trono a su árbitro. El teatro isabelino es una de las denominaciones que se refieren a las obras dramáticas escritas e interpretadas durante el reinado de Isabel I de Inglaterra, desde 1558 hasta 1603, y se asocia tradicionalmente la figura de William Shakespeare de 1564 a 1616. Del hecho de que se prolongue más allá el reinado de Isabel I hace que el drama escrito entre la Reforma angélica